Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que están escuchando este programa, esta versión, este corte de Ni Tan Spoiler. Mi nombre es David y como es habitual me encuentro acompañado. Voy a partir desde más al sur por el hombre de los aplausos, el hombre que aplaude y todo el mundo escucha. Don Rodrigo, ¿cómo estamos, amigo? Bien, pues amiguitos, aquí después de como 3 partidas falsas logramos poder grabar nuestro capítulo de hoy. Vamos a estar, ya desde ya le avisamos a la gente y nos vamos a estar metiendo en la línea, en la recta final de los Oscars, así que vamos a estar comentando películas que estén en esa línea. Y hoy día tenemos también un programazo de una película que está ahí nominada, así que eso, contento amigo. Muy bien, amigo, y nos dirigimos a la Perla del Norte. Él es el hombre más ocupado del podcast, Don Nelson. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo brilla esta perla? Bien, pues amigo, ¿cómo está? ¿Cómo están todos ahí escuchando? Espero que se encuentren bien. Un poco accidentado el inicio, pero ya estamos en vivo, ¿cierto? Para poder comentar un poco respecto a esta temporada, ¿cierto? Que ya se inició de los Oscars. Y una película bien interesante que... De hecho, yo iba a partir diciendo I am a revolutionary. Iba a partir así, pero se me olvidó. Pero podemos grabarlo, lo grabamos y lo ponemos adelante. Nadie se va a enterar. De hecho, podría borrar esta parte especial. Y decir... Aprovechando que ahora tenemos... Oye, harta gente comentó por el inicio del podcast pasado. Sí, es que estuvo maravilloso. Yo debo decir que no le dimos la relevancia que tenía. Y que están perdiendo plata ahí los amayas. Y consulta para nosotros, para nuestro podcast, ¿cuánto es mucha gente? Media persona. Más o menos dos. No. No, hay que tenerse fe, amigos. El último que se pierde. Sí. Somos los revolutionaries. I am revolutionary. Bueno, ya que sí, pero todo bien. Lo escucho mal. Escucho a Nelson bajo el agua. ¿En serio? Ahora estaba en el Titanic, estaba hundiendo y ya se hundió. Lo perdimos. Bueno, Nelson pasó a mejor vida. No, mentira. No, reconoce amigo que usted lo está muteando, Nelson, por sus mensajes controversiales y ese tipo de cosas. Sí, no, es que a mí Spotify me dice, oye, no. Por sus mensajes de odio. David Judas. ¿Cómo Judas? ¿Te traicionando? ¿Cómo es posible? Sí, porque traicionando. Porque hoy vamos a hablar de la traición. Ahí vamos a hablar de la segregación y hartas palabras terminadas en ción. Con una película que nosotros describíamos en la interna como la película más Spike Lee de alguien que no es Spike Lee. Es una película relativamente reciente que está nominada a varios premios de la Academia y que es una gran exponente de este género biopic y nos referimos a Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro. Don Rodrigo, cuéntenos de qué se trata esta tremenda película. Por supuesto, amigos y quienes siguen nuestro podcast, les traemos el día de hoy una película biográfica, como decía el David. Esto está ambientado en Estados Unidos a finales de los años 60. Hablamos como post Martin Luther King, post Malcolm X, que en verdad son referentes en la temática. Y justamente lo que pasó con ellos alentó a que varios movimientos que ya se habían establecido, como por ejemplo las Panteras Negras, siguieran funcionando y tomaran mayor carácter, sobre todo con todas las barbaridades que estaban pasando. En verdad, una de las épocas más negras de Estados Unidos, diría, junto a la esclavitud, que en verdad no se diferencia mucho de lo que estaban viendo en esa época. Y justamente está asociada a Fred Thompson, se llama, ¿no? Que
quien asume como la presidencia de las Panteras Negras y hace ahí un llamado a los demás grupos como los Cuervos Negros a unirse justamente y generar alianzas en pos de luchar por los derechos de la gente negra. Y en eso la policía, el FBI, arresta a un muchacho que se hacía pasar por policía justamente para robarle el auto a otras personas. Y lo extorsiona, ¿cuál el capítulo de Los Simpsons? Lo extorsiona con ser soplón para no ir a la cárcel. Entonces este muchacho se hace pasar por chofer y rápidamente asciende y termina como jefe de seguridad justamente de Fred Thompson. Y como jefe de seguridad obviamente tenía acceso a mucha información sobre él, sobre los lugares que frecuentaba, y esta información se la va entregando al FBI. Es una película biográfica, por lo tanto los hechos ya pasaron. No sé si vamos a decir spoiler, porque si bien los hechos ya pasaron, a lo mejor no son conocidos por todos, pero tampoco es como usted, amigo, comentó, muy parecido a las películas de Spike Lee, o en realidad las películas con directores o con temática asociada o temática negra, llamémoslo así, también siempre son bien similares, al menos la experiencia que me ha tocado a mí. Y en este caso como que el final también no es lo principal, sino cómo se narra la historia y cómo se plasman ciertas proclamas, ciertas injusticias que, como dice usted, amigo, muy asociado a Spike Lee, cómo se siguen manifestando en la actualidad. Y en ese relato está muy presente tanto hechos actuales como segmentos o espacios o segmentos de ¿cómo se llama? Documentos reales y biográficos de esa época, como para caracterizar. Así que está muy muy bien hecho. Hace una película nuevamente que a lo mejor no es muy sorprendente en la temática. Pasa mucho como con Chile. En Chile, en verdad, las películas también no son muy variadas en la temática, pero uno justamente lo asocia a eso, al contexto en el cual uno se encuentra, y que si son temáticas que se tocan una y otra vez, debe ser porque todavía hay temas que solucionar, que están ahí todavía en el pendiente, y que la sangre sigue burbujeando. Se parece mucho al infiltrado del clan que estuvimos comentando, pero nuevamente quizá no es el objetivo eso de en sí la temática, sino cómo se para como observador, como relator, y hacer manifiesta una proclama. Me parece también interesante que esté presente en los Oscar, porque siempre va a ser el espacio insuficiente que tienen estos directores y este tipo de películas ¿cómo se llama? En celebraciones o en espacios como el Oscar masivo. Eso me pasé un poco del relato que Rodrigo lo dijo todo, lo dejamos hasta acá. Esto ha sido todo ya por el día de hoy. cerrando, espero que le hayamos palabras para el cierre. Lo primero que se me vino a la mente fue Black Swan. O sea, ahí es imposible no ligarla, especialmente por el lenguaje, pero claro, o sea, temática, no quiero llegar a decir que hay que compararlo, pero por supuesto a uno se le viene eso de esto lo he visto antes, y podría ser quizás una de las cosas más negativas, porque positivas hay varias, y de las positivas, cierto, que te van mostrando cómo sentir, o sea, es una forma de hacer sentir orgulloso en parte a quienes estuvieron involucrados y que el mundo no lo conoce. Quizás a nivel donde ocurren, digamos, estos acontecimientos, existen nombres relevantes en la historia que pelearon, ¿cierto?, por esta justicia, y que van más allá de, como también lo decía Rodrigo, Malcolm X o Martin Luther King. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento. No
no es una historia que finalmente internacionalmente se muestre, ¿cierto? Hay que ir descubriéndola según tus intereses. Y por otro lado, que creo que también a nivel norteamericano puede ser también de que sea un poco, que haya sido oscura y que cada vez se empiece a tratar de entregar mayor información respecto a esto. Por ejemplo, a mí nunca había escuchado sobre la Rainbow Coalition finalmente. En este caso, Fred Hampton tenía esa capacidad, ¿cierto?, de lograr generar una integración, objetivos en común. Te muestran la realidad o el lado B de ciertas organizaciones. Entonces, y organizaciones que de repente, por ejemplo, yo de los Panteras Negras por primera vez escuché cuando vi Forrest Gump, ¿ya? Y luego empecé a entender cuál es la relevancia que esta organización, ¿cierto? Y que claro, o sea, en este caso te tratan de mostrar el lado B, tratan de mostrar efectivamente cómo los líderes de distintas organizaciones podían estar, cómo estaban presentes, y cómo finalmente trataban de manejar ciertos territorios, o cómo ir generando estas revoluciones, ¿cierto? De distintos enfoques. Entonces, la verdad es que es súper estimativo y, bueno, quizás, como les decía, lo vamos a hablar los personajes más adelante, pero hay cosas notables. O sea, para mí escuchar esos discursos era un manjar. O sea, yo me convencía. Entonces, creo de que habla un poco de lo que se quiere lograr y cómo es esta historia, ¿cierto? Finalmente, el nombre, ¿cierto?, que presenta la película cae, pero impecablemente, ¿cierto?, acorde a la circunstancia y cómo se presenta, ¿cierto? De hecho, al final lo dicen explícito, ¿cierto? Pero de por sí creo de que es notable y cualquier película que tenga fake Matt Damon, yo la voy a ver. Ahí, tito extra, al tiro. Sí, yo quiero partir por ese último punto, porque cada vez que aparece Jesse Plemons, la película mejora mucho. Eso es súper importante. Uy, qué notable. Mientras más gordo está Jesse Plemons, mejor actúa. Esa va a ser mi... La lleva. Sí, la lleva. Es que de hecho, yo creo que como la actuación de Jesse Plemons redime mucho a los villanos de la cinta. Porque me pasa que, por lo menos, a mí me encantó la película, pero creo que sus villanos son muy caricaturescos. Totalmente. Creo que ese es como el único punto flaco que le veo. Y ahí quería decirlo al tiro porque quería deshacerme de lo que no me gustó para empezar allá a tirar las flores que corresponden. De hecho, como para complementar esa idea, para mí creo que no hay ninguna de las escenas de policía que realmente aporte. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en los diálogos del Judas con el Matt Damon de los pobres, como le decían en otro podcast, a Jesse Plemons, pero me gustaban esos intercambios que eran como que estaban los dos incómodos, eran súper buenos. Pero a ver, ya centrándome como en los términos generales de esta película, la visión del FBI, del gobierno estadounidense en esa época, de que los grupos afrodescendientes eran más peligrosos que China y Rusia, está tremendamente patente aquí. Es muy fuerte escuchar, porque yo comparto con lo que mencionaba Nelson. Cada vez que escuchaba los discursos que hacía Fred Hampton, interpretado por Daniel Kaluuya, que es yo creo que es un tema como netamente estratégico de premio haberlo puesto a él como secundario, porque él es el protagonista de la película. El otro es el narrador, básicamente. Exacto. Eso es un tema, yo creo que netamente relacionado con lo que es la presentación de los premios. Porque el tipo se roba el espectáculo. O sea, de verdad es una cosa que yo de verdad me saco el sombrero ante el tipo. Nunca lo había visto actuar tan bien. Lo he visto en varios lados, pero nunca a este nivel y con una actuación sumamente contenida. O sea, que era como que
cada vez que hacía los discursos, el tipo se mostraba como con todo su talento, pero era un tipo retraído en el fondo. Y de hecho eso se marca mucho con el... ¿Por qué lo quieren tanto? ¿Por qué una persona tan amable? ¿Por qué un tipo que es como muy de piel, muy centrado en las emociones? De hecho, hay un detalle que es re interesante respecto a la historia de los Panteras Negras, que tenía que ver con la perspectiva de género. Porque eso no es del origen de los Panteras Negras. Eso viene cuando empiezan como revolucionarse el tema de algunas hermanas de color, y una vez que empieza a tener participación femenina, el partido decide tener una perspectiva de género, y sumado con que tiene una militancia, o sea, como no entran en detalles, pero básicamente era maoísta, o sea, como pensando desde que primero es un partido armado, ya de autodefensa, que un partido de autodefensa de la gente de color, y que después deviene en buscar alianzas para relevar y para poder captar la atención y las necesidades que tiene el pueblo oprimido en su todo. Me es muy difícil no hacer algunos paralelos con la situación chilena y de nuestros hermanos mapuches. Me cuesta no compararlos y es extraño que a nosotros los chilenos no sea tan fácil empatizar con la gente de color, que son poquitos desde nuestros orígenes, por lo menos en los tiempos que vivíamos nosotros, pero nos cueste tanto hacerlo con el pueblo mapuche, que el discurso es muy similar. Esto de que son terroristas, de que son violentistas, de que son lo peor, de que está lleno de nidos de delincuentes, y que básicamente son la ETA, una cosa así. Y cuando veis un pueblo oprimido, veis también un pueblo dañado. Y un poco la estrategia que te presentan es una estrategia de formación. O sea, tú te vas a defender, pero también te queremos dar las herramientas para poder crear algo. Claro, comparto también de que es una película que ya se ha hablado mucho, pero la razón de ser, de seguir hablando, es porque todavía no se escucha el mensaje. O sea, en esta misma premiación de los Oscars tenemos otra película que toca otras teclas, sí, pero está ambientada como casi paralelamente, que es el The Trial de los 7 de Chicago. Chicago de nuevo. No es casualidad que sea Chicago. No es casualidad que quieras condenar a gente para destruir un poco la oposición que tenía el gobierno en ese entonces. Y por otro lado, que hay gente que se pueda levantar en una guerra civil. O sea, la visión del Mesías, de hecho, hasta la simbología religiosa con el tema del Mesías está en otro nivel. Este caballero, Chaka King, se sacó tremendo peliculón. Y a mí, de verdad, que yo quedé, después que terminó la película, quedé muy movilizado. Me sentí como muy... Lo fuimos a ver afuera ahí en la esquina. Sí, sí. Haciendo algunos desórdenes. Claro, desórdenes públicos, todas esas cosas que a uno le gustan hacer. No. No, pero de verdad me quedé muy movilizado con esta película, porque o sea, uno lo ve en la tele, lo que pasó con George Floyd, por ejemplo. Y cuántos años han pasado de eso y no pareciera que no hay tanta diferencia. Hay diferencias cosméticas quizás, pero el sentido del mismo. El oprimido sigue siendo oprimido y es tildado del culpable de. Entonces ahí está el asunto. Cómo conviven estas estrategias que utilizan las policías como sirviendo a las esferas de poder. O sea, no por nada nosotros le decimos pacos y un apelativo más a nuestras policías, y ellos le dicen los cerdos, the pigs, representan a the men. ¿Cachai? Entonces esta película es bien contundente. Claro, el tema, claro, hay un fondo ahí de hecho, este personaje, J. Edgar Hoover, digamos, es un personaje bien complicado históricamente, y que acá lo tratan de retratar bien, o sea, dentro de los diálogos que tiene, y cómo efectivamente, y claro, o sea, comparto lo que tú decías, David, porque él lo que busca de por sí es eliminar todo riesgo que exista el poder, y que sea quitado en este caso a lo que es la raza blanca. Entonces para él lo ve como una guerra directamente, y
y cuesta de hecho pensar de que gente en ese nivel tenga ese análisis, y cómo tal vez ha seguido arraigado dentro de ciertas organizaciones. Entonces, por eso también se siguen repitiendo estas historias y se requieren cambios profundos, o sea, a cómo ha quedado establecido como lo correcto, y cuáles son estas alternativas para tratar de eliminar cualquier riesgo que se fuera a presentar. Y ahí también entra el aprovechamiento, ¿cierto?, de lo que ocurre con ciertas con oportunidades, o sea, lo que ocurre finalmente con William O'Neill, y que en realidad es un personaje para mí súper complejo, porque tú puedes generar empatía y molestia por él, porque es un tipo que no tiene convicciones, po. Él estaba ahí en el momento, y tiene que tratar de cumplir, ¿cierto?, con lo que le piden. O sea, no. Y eso incluso vendiendo finalmente lo que buscaría, que es pelear por su gente o por el derecho a la raza negra. Entonces, el personaje en sí, si bien se lo come Fred Hampton, digamos, porque efectivamente, o sea, la historia es de él, ¿cierto?, de este tipo que pasa a ayudar al FBI. Me pareció muy, muy, muy interesante. Finalmente eso de que no se puede elegir bando, dado que en sí creo que él nunca entiende qué es lo correcto, y que está ahí porque está obligado. O sea, y si no, y está obligado porque por un lado o te llevan preso, por otro lado te hacen un infierno de vida. Entonces se come Daniel Kaluuya la película. No quería dejar de lado también lo que produjo, y no me acuerdo el nombre, la verdad, en este momento, del personaje de William, el actor no me acuerdo, pero me provocó eso, como que no lo puedo La odiar. Katie Stanfield se llama. Perfecto, la Katie Stanfield. Entonces, pero eso en parte lo encontré re interesante, y bueno, al final ambos tienen un final súper triste. Finalmente se convirtió en un Pedro, así que eso lo encontré bien, bien interesante también, y es parte de la historia, no necesariamente tiene que ver con la película. Que yo siento que la película igual tiene momentos bien potentes dentro de lo que habíamos hablado, que a lo mejor son temáticas conocidas, pero por ejemplo esta comparación que hace de el clan con las panteras negras, diciendo que era como lo mismo, pero como con distinto color, básicamente. Sí, correcto. Siendo que eran como un grupo que era como que apuntaba como al odio, a la exclusión, y otro que apuntaba a la igualdad, pero él lo asimilaba que era lo mismo, y el otro que estaba inserto en el grupo, como que la frase le hacía sentido. Eso igual como que, no sé, lo encontré como potente. Sí. Es súper interesante. Se había olvidado eso. Esa conversación entra dentro de este punto de que al no estar involucrado o tratar de minimizar un poco el ¿cómo se llama esto? Los objetivos que puede tener uno, lo tratas de poner en extremos. De hecho, bueno, ¿para qué estamos con cosas? O sea, el personaje, ¿cierto?, de Fred Hampton iba a hacer todo por los derechos de la raza negra, todo. Eso a mí no me queda duda. Y ahí es donde obviamente se pueden entregar ciertas cosas, o sea, de que no hay miedo, y eso ya de por sí esas tú las puedes utilizar. O sea, tú puedes utilizar, ¿cierto?, para un discurso y finalmente manipularlo acorde a lo que tú haces. Pero sí, no, a mí también, y especialmente como él recoge esa frase, es re interesante. Sí, porque a mí me llama la atención también algunas cosas que relacionadas con la programación lingüística que se hace de esto. Porque cuando te dicen este concepto de que son lo mismo con el clan,
Y sumado a la escena de la gente de Jesse Plemons cuando le dicen, oye, ¿qué vas a hacer cuando tu hija invita a un negro a tu casa? Y hace alusión ahí a The American Way, a la forma de vida estadounidense. Entonces, básicamente, el discurso de base está en que para que tú estés bien, otros no tienen que estarlo. Y así va a funcionar nuestra sociedad. ¿Por qué hago el parangón con Chile? Porque en Chile no tenemos el American Way, tenemos el Oasis de Latinoamérica. Y el Oasis no existe. Tenemos a Daniel Kaluuya, lo meten preso porque se supone que le cargaron un robo de un helado. Acá hoy día salió la noticia que hicieron un allanamiento a personas que protestan y les encontraron unas máscaras y unas botellas de mojito. Y esas son las pruebas de que son terroristas. Por favor. Otro concepto que también es depende de la marca del mojito. Ah, claro, no. Claramente eran mojitos que no van a terminar en una Molotov. No, ese tipo de botella no termina en Molotov. Es como cuando hicieron las tacitas Molotov. Eso era de un absurdo nivel. ¡Oh, qué terrible! No me imagino quién hizo ese absurdo. Y el segundo concepto que quería destacar es el de el Yanacona, que es necesario dentro de las cúpulas de poder. El Yanacona era la forma ofensiva que tenían los indígenas en Chile para hablar de otros indígenas que traicionaban a su propia raza y se aliaban con los chilenos, en este caso, después de la traición del Estado chileno y encarnizada por el general Baquedano, o también en la época de la independencia, que eran por ejemplo, todo indígena que apoyaba a los españoles. Ese era el Yanacona, la forma ofensiva de. Y acá el Yanacona es el cabo, este Judas, que en el fondo cuando traiciona por información, por no darse cuenta de qué está bien o qué está mal, cuál es el límite de ello. En el fondo, claro, traiciona a la raza, pero es algo necesario para que la rueda del establishment, la rueda que hace girar The Men a través de The Pigs, se mantenga. Es otro elemento más del engranaje. El oprimido que se pone del lado del opresor. Nosotros en Chile hoy le llamamos el facho pobre, pero es el oprimido que se pone del lado del opresor. Y que de alguna u otra manera, volviendo como al tema de la Biblia, termina como colgado. Termina el dándose el cuenta. Es cuando tú te das cuenta de dónde estás parado y frente a quién te estás enfrentando y como las posiciones en las que uno está, que es bastante difícil cambiar una de otra, ¿cierto? No sé, por ejemplo, vuelvo a Chile. A Chile hay unos personajes bien interesantes que están dentro de una agrupación que se llama La Vanguardia y que atacan a manifestantes. Pero ¿qué sucede con estos tipos? Que utilizan medios muy violentos, represivos e incitación al odio. Se ponen al lado de aquellos que le facilitaron el poder operar con total soltura hasta que caen presos. Y las cúpulas de poder, que son las que los resguardan, se olvidan de ello. Y ahí el Yanacona se tiene que dar cuenta de que, oye, yo no pertenezco a este mundo que estoy protegiendo. El oprimido se da cuenta que es oprimido, o no se va a dar cuenta. ¿Qué tan dañado tienes que estar para no darte cuenta? Muchos los hemos estado años, pero ¿qué tiene que suceder para darte cuenta que estáis dando jugo? No sé. Que hay que ir viéndolo, claro, tiene una profundidad y es que además también tiene que ver con todo una manera en cómo se está entregando a la historia también. Por eso te digo, o sea, es valorable lo que se hizo acá porque tratas de enaltecer situaciones. Oye, hasta el día de hoy todavía funciona el tema de los desayunos. Sí. Entonces, y son que oye, si tú no entiendes el trasfondo, incluso pasa desapercibido, ni siquiera incluso pasa eso, y eso es algo que ha fallado, yo creo, o se ha escondido. Ahí quizá puede haber distintas miradas, pero es complejo. Sí. No sé si hay algunas ideas. Tengo como una idea chiquitita más que quería como a propósito de lo que me acordé cuando nombraste el tema del desayuno que perdura. Pienso en la institución desde la sociedad civil más antigua que aparece en tiempos de crisis,
en nuestro país, que es la olla común. La olla común es una institución comunitaria que apareció principalmente en la época de la dictadura, ante la gente que no tenía que comer, que tenía que hacer filas enormes en los tiempos de la OP, que no tenía que comer, no tenía cómo subsistir, y hoy aparece ante toda esta este daño que nos ha hecho la forma de gestionar que ha tenido el Estado chileno respecto a la pandemia. Vuelve a aparecer. Entonces ese es un problema que tanto en Estados Unidos como nosotros, países capitalistas, que tenemos que es delegar los problemas que tienen que tener un resorte estatal, se los delegamos a que se los regule el mercado. Entonces las necesidades comunes no se regulan a través de quién debería regular, sino que dejamos todo al mercado. Y ese es un gran problema. Me acuerdo que una vez lo conversé con un sociólogo que se daba esta situación, que los problemas que se dan entre el Estado y la gente, problemas comunes, no los resuelve quien los debería resolver, sino que lo resuelve el mercado, para uno y para el otro. Entonces ahí tenemos como... Y mientras se mantenga ese mecanismo de funcionamiento, el problema va a subsistir. Van a seguir funcionando los comedores, que puede ser una cosa hermosa, pero no es otra que la mantención del problema. Y creo que todas estas biopics... Es un parche. Sí, exactamente. Todas estas biopics lo buscan decir, oye, aquí hay un parche. Ojo aquí. Eso. Esa idea quería... No sé si tenemos alguna otra. Buenísimo. Yo creo que ya vamos cerrando este capítulo. Nos quedan varias películas más por comentar en los Oscars. Estamos en la recta final, así que eso, los dejamos invitados para seguir escuchándonos. Y eso, compañeros, no sé si ustedes también los quieren invitar a nuestros amiguitos escuchas a seguir escuchándonos, ¿no? Por supuesto. Se viene una temporada interesante. Ya habíamos hablado de Sound of Metal. A mí hubo algunos alcances que yo no esperaba. Sí creo que va por el camino correcto y claro, en este caso esta película también es notable. Me gusta mucho más que Sound of Metal, la verdad. Te hace pensar. De hecho creo que podríamos seguir hablando por una hora más fácilmente, según las perspectivas, pero también es importante que ustedes se queden con una idea y que lo puedan analizar y que después nos cuenten, pues los escuchan. Y se vienen pronto análisis de otros candidatos, así que bien. Sí. Bueno, igual recomendar la película y sumarme a las palabras de mis compañeros acá. Vamos a estar haciendo análisis de varias de las películas que están nominadas a los Oscars. También a una documental que es Gente Topo, pero lo probable es que no alcancemos a todas, pero las vamos, antes de los Oscars las vamos a reseñar de todas maneras, ¿ya? Porque es verdad, el material que hay de este año está bastante interesante, y como interesante ya habíamos dicho que está marzo, al tiro dejar la invitación para la próxima semana. Hoy estamos grabando un 18 de marzo y hoy se estrenó por fin el Snyder Cut. Así que les vamos a dar una semanita para ver la película y la próxima semana vamos a grabar el podcast referente a esta gran película esperada. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y también que nos escuchen en nuestras plataformas de audio, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox y demás. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en breve. ¡Chau! Chau, chau. Revolucionarios.